Un saludo. Vamos a hablar sobre la exégesis como una de las escuelas más relevantes en el ámbito de la interpretación, en el ámbito de la hermenéutica jurídica. Si algo podemos decir de la exégesis es que fue fundamental en el proceso de consolidación jurídica, particularmente por su premisa fundamental de que el sistema jurídico guardaba una plenitud, es decir, que el sistema jurídico podía tener respuestas para todos los casos. Y eso partía de la idea de que el legislador había desplegado una actividad totalmente adecuada, una actividad que tenía como fundamento la creencia de que el legislador era sabio, que interpretaba adecuadamente los mandatos de la población, sus intereses, y desde luego que al ser el representante de la población, del pueblo, todos sus actos eran manifestación de la mayoría. Por eso siempre decimos que la ley es el máximo producto de la mayoría, al menos desde el punto de vista formal de la representación, del principio de representación. Ahora, la exégesis guarda una línea directa con el principio de legalidad, el culto a la legalidad. De ahí que siempre interpretemos la exégesis como una interpretación literal o apegada al texto normativo. Y eso era así porque existía el mito o la creencia de que si el juez o el adjudicador o el intérprete de la norma se alejaban de la ley, podían incurrir en un caso de arbitrariedad. Se estaban alejando del mandato popular que había sido expresado por el legislador. Por tanto, como lo decía Montesquieu, el juez solo debe ser la boca de la ley. No le corresponde hacer interpretaciones adicionales porque al hacerlas podría estar incurriendo en consideraciones personales y desde luego al incurrir en méritos personales, consideraciones personales, estaría fomentando la idea de la violación del principio democrático. La violación del principio democrático es uno de los grandes temores que asisten a los exégetas. Los exégetas provienen de el sistema romano-germánico, de la tradición democrática liberal heredada particularmente para nuestra cultura de la tradición francesa, y desde luego eso hace que tanto el principio democrático y el principio liberal estén presentes en esta metodología. El principio democrático particularmente como una reverencia al legislador. Por eso bien decimos que el mérito de la interpretación por autoridad o el designio del efecto del contenido normativo, del texto normativo, solo le corresponde fijarlo al legislador. Recordemos, donde no ha distinguido el legislador, no le corresponde distinguir absolutamente a nadie. Esta premisa refuerza desde luego el carácter autómata, por decirlo de cierta forma, del juez. Y esa es una conclusión importante respecto de la exégesis. Pero la otra es que es un esquema también liberal. Y recordemos que está fundado en el principio de legalidad, en el principio de separación de poderes. Está fundado en la premisa de la certeza jurídica, de la seguridad jurídica, y por ello descansa sobre la base de la metodología de la subsunción. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una premisa mayor, que es el contenido legal, fruto del proceso democrático expedido por el legislador. Existe una premisa menor, que es el caso concreto surgido de los hechos sociales de la sociedad, y una consecuencia jurídica. Este esquema jurídico solo le corresponde aplicarlo al juez como gran expositor, como gran adjudicador de la voluntad del legislador. Es decir, el legislador ya ha fijado una consecuencia jurídica, lo único que corresponde al juez es encuadrar, subsumir el hecho en la norma jurídica y aplicar la consecuencia correspondiente. Eso, para los exégetas, para los promotores de la exégesis, basta como idea fundamental para asegurarle a la población que pueda conocer el efecto general de las normas, que pueda esperar un hecho concreto de la normatividad jurídica, una consecuencia concreta, bien positiva o negativa. Y eso para ellos basta como seguridad jurídica. Desde luego, esto puede empezar a generar grandes cuestionamientos. Si el hecho puede terminar en un acto injusto, más allá del efecto general de la norma, ¿qué podría hacer el juez?
Y podríamos concluir que sin lugar a dudas, en el marco de la exégesis, el juez no tiene ningún punto de discrecionalidad. Y solo los primeros elementos de autonomía judicial, entendiendo autonomía como el ámbito donde él empieza a hacer algún examen concreto, va a surgir muchos años, muchos periodos posteriores donde se descubre que la exégesis merece o requiere de unos sistemas complementarios, de una metodología que le ayude a subsanar varios de los errores que viene presentando. Ahora, en el principio de legalidad, el juez está más que atado, es decir, a nadie le corresponde cuestionar la legalidad de las normas que ha expedido el legislador, y menos al juez, quien es su máximo aplicador. Por ello, bien se dice, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que les está dado en la ley, y esa premisa aplicaba particularmente para el juez, mientras que los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido. Y esto es interesante desde el punto de vista de la libertad, ya que nos aseguramos particularmente que el Estado no va a exceder los ámbitos privados de las personas. Recordemos que desde la exégesis y desde el ámbito de la Revolución Francesa existe una paranoia en general de que el Estado pueda acceder los ámbitos de competencia, los ámbitos que le corresponden como Estado mínimo e invadir las competencias privadas de los ciudadanos. Uno de los grandes problemas que va a empezar a sufrir la exégesis es que va a contradecir uno de los grandes postulados del principio liberal, como es la separación de poderes. ¿A qué me refiero particularmente? La separación de poderes garantizaba que el poder no se concentrara excesivamente en algún órgano, sino que iba a estar dividido como esquema de control. Es decir, el principio liberal que actúa controlando el poder a través del ejercicio de los derechos de las personas. Por eso la ley es tan importante, por eso el principio de legalidad es básico para que las personas se entiendan protegidas frente a los posibles excesos que pueda cometer el Estado. Ahora, ¿en qué consistió esta contradicción de la exégesis? Particularmente va a consistir en lo siguiente. El legislador llegó a tener incluso tanto dominio, tanta subordinación del Poder Judicial, que se alcanzó a hablar del llamado referee legislativo. ¿En qué consiste este referee legislativo? En que en determinados casos el juez debería ver sus sentencias sometidas al control del legislativo. Esto desde luego tiene grandes consecuencias. Primero, no existía la autonomía judicial como característica básica del sistema judicial y como característica sensata para que exista la separación de poderes. Desde luego, cuando el legislador, que ocupaba un papel primordial en la sociedad de la exégesis, por denominarla en cierto grado, iba a empezar a ver cómo sus sentencias podían ser atacadas por el referee legislativo, que desde luego podía revocarlas si no estaban conforme al efecto general de las normas. Ahora, una cuestión importante es que la exégesis también defiende la idea particular de que existen respuestas para todos los casos. Sin lugar a dudas, ya lo mencionábamos, no cualquier respuesta, sino la respuesta que ya previó de manera adecuada el legislador. Pero esa respuesta puede ser una respuesta que no llegue a la mayor satisfacción de los ciudadanos, una respuesta que no resuelva efectivamente los casos concretos y desde luego empieza a generar un gran fraccionamiento en la población en general. Ahora, solo los exégetas empiezan a admitir que su sistema no es pleno, que no hay tal plenitud, que el sistema no tiene tanta cobertura como ellos lo pensaban, que no era un sistema perfecto como lo predicaban, y empiezan a admitir el surgimiento de unas figuras que solo en el marco de la ley deben ser aplicadas. Y estas figuras son la metodología tradicional para la resolución de antinomias. Bien, sabemos nosotros que, por ejemplo, en el Código Civil colombiano existe una serie de normatividades que fueron recogidas en las que se explicita que si una norma especial es dictada, debe primar sobre una norma general.
que una norma posterior debe primar sobre una norma anterior. Esta serie de normatividades son elementos que ayudaron a configurar la persistencia de la exégesis como método que llegó a decir que tenía una plenitud, que tenía un sistema racional, adecuado, que tenía en sí mismo todas las respuestas. Ahora, esta simple metodología, que actúa más bien como una especie de premisa en defecto de algo, no terminó siendo suficiente. Y por eso es que se empiezan a aceptar la concurrencia de otros métodos, como por ejemplo el método histórico legislativo, que también es muy aplicado por los textualistas americanos, por los originalistas. Este método histórico consiste en revisar la idea de cada uno de los legisladores, la idea de los ponentes de la norma, la idea de los constituyentes en el caso de la Constitución, para determinar cuál fue la voluntad concreta del legislador, qué se quiso regular, qué se quiso determinar, qué se quiso prohibir o qué se quiso facultar como un efecto normal de la norma jurídica. En este marco de cosas debemos decir que la norma jurídica simplemente se relativiza a una serie de procedimientos, de etapas. Desde luego, el esquema de la legitimidad, el esquema de la congruencia y adecuación con la Constitución, no es un elemento que particularmente le importe a la exégesis. Desde luego, es un elemento que va a estar más representado en otros esquemas abiertos de interpretación. Ahora, es importante mencionar que ese método histórico legislativo es importante en cierto grado, por ejemplo, para determinar el alcance de ciertos contenidos, de verbos rectores, de ciertos conceptos, de ciertas palabras utilizadas por el legislador, pero en determinados casos no puede ayudar a suplir las confusiones, lagunas, vacíos que haya tenido la norma. Recordemos, el legislador es una expresión de la democracia representativa y es una expresión ya en épocas modernas de la democracia participativa, de una democracia plural, que como democracia plural hace que no cuente por carácter originario con las mejores competencias para legislar, para expresar una norma. Y eso hace desde luego que el trabajo del juez como adjudicador sea mucho más complejo. Entonces, si nos enfrentamos al dilema de que el legislador hoy no es tan sabio como pensaban los primeros exégetas, sino que es un legislador que afronta muchos problemas, que afronta dilemas de la representación, que está interesado en la defensa de muchos otros intereses. El proceso de redacción normativa de técnica legislativa, que es un proceso tan importante, seguramente no va a ser el más prolijo y entonces la actividad judicial tendrá que empezar a utilizar otra serie de herramientas. Pero este método histórico tal vez le servirá al juez para determinar algunos conceptos, pero no le va a dar total claridad sobre la norma, porque en muchos casos lo que vamos a ver en la historia legislativa es la contradicción constante entre los legisladores. Vamos a ver la inexistencia de síntesis y solo vamos a ver la expresión final de la norma, que es en lo que en términos generales se debe basar el juez. Se debe basar más que en un método histórico legislativo que privilegia a los exégetas, que es el tema que estamos tratando, pero el juez, en términos concretos, se debe centrar, más allá de cualquier cosa, en el texto normativo, en la norma, que es lo que está dado. Ahora, aparte del método histórico, también existe otra serie de métodos, como es el método de la analogía iuris o analogía legis. Analogía que permite suplir algunos vacíos que haya tenido el legislador en la regulación de alguna materia. Estas analogías siempre deben ser aplicadas teniendo en cuenta que hay una prohibición o una proscripción en materia penal. La analogía siempre debe ser aplicada in bonam parte en materia penal, nunca en forma restrictiva. Por ejemplo, es muy conocida la analogía en materia de compraventa comercial aplicando las normas de materia civil. Ahora,
También es claro que es importante aplicar una analogía que permite ya por primera vez en el marco de la exégesis la aplicación de algunos de los principios generales del derecho. Esto es relevante porque hasta antes la exégesis siempre se fundó sobre el proceso legislativo, sobre la ley como máximo producto social. Y solo con el paso del tiempo empieza a admitirse, solo con el surgimiento de algunas contradicciones del famoso sistema de plenitud, empieza a contemplarse la idea de que es admisible la utilización de los principios generales del derecho para resolver algunos elementos de contradicción, algunos dilemas que tenía que afrontar el juez en la interpretación normativa. Se empieza a aceptar entonces que el proceso de legislación y el proceso de redacción no es un proceso fácil, que es un proceso complejo y que el que más atraviesa este problema, que más dificultades le va a presentar es el juez y que por tanto el juez al menos debe ocuparse con otras herramientas, bien con los sistemas clásicos para resolver antinomias, bien con el método histórico legislativo, o bien con la analogía iuris, o bien con la analogía legis. Bien, una de las cuestiones que podríamos resumir de este breve repaso por algunas de las principales ideas de la exégesis es que podemos asimilarlo a un proceso de plena deducción, basado en un primer método que podríamos llamar método literal. Recordemos, un método apegado al texto y contexto de la norma, y no contexto como una capacidad de lectura de las circunstancias externas a la norma, sino de las circunstancias e intenciones y voluntades directas que quiso el legislador en cada norma. Por eso el método literal busca repasar palabra a palabra, frase a frase, inciso a inciso, conforme a la técnica normativa, conforme a la norma jurídica, cuál fue la voluntad del legislador para aplicar la norma. Método deductivo literal. Y un método histórico que reforzábamos y mencionábamos como una de las circunstancias que empezaron a tolerar que el juez se apartara momentáneamente del texto normativo para buscar en el pasado la intención de los legisladores en el proceso de creación de la norma. Y un método sistemático que va a estar abarcado por una serie de mecanismos para resolver antinomias que ya mencionábamos, como norma posterior sobre norma anterior, norma especial sobre norma general y esta serie de circunstancias plenamente definidas en el Código Civil. Además, vamos a tener la analogía iuris y la analogía legis, y a esto podemos complementarle los principios generales del derecho que eran tenidos en cuenta como una de las últimas instancias que podían ayudar en el proceso de interpretación normativa. Es decir, el juez debía pasar por todo este tránsito de procesos deductivos, literales, históricos, sistemáticos, hasta llegar finalmente a los principios generales del derecho. Se desconfía en términos generales no de que los principios generales no sean útiles, ni de que no existan, se reconoce su existencia, sino que su textura y su carácter es un carácter inferior al carácter o la naturaleza jurídica de una norma. Especialmente me refiero a una textura totalmente abierta que no va a ayudar mucho al proceso decisional y a la perseverancia de la certeza jurídica y de la seguridad jurídica y del respeto a la legalidad, que es lo que defiende a ultranza la exégesis. Ahora, podemos aunar a esto los principios de cierre, y estos principios de cierre traen un grave problema, y es que como cierre, aparte de definir los casos concretos, en lo que fueron muy útiles y aún se utilizan, es que cerraban el paso al proceso argumentativo, al proceso deliberativo. ¿A qué me refiero? Los principios de cierre como la autonomía de la voluntad, además de otros principios como la duda a favor del reo, la duda a favor del operario y otra serie de circunstancias como estas, aparte de ayudar a resolver en algunos casos
ciertas situaciones a favor de las personas que venían siendo juzgadas o a favor de la persona que reclamaba un derecho, como en el caso de un trabajador, o a favor del imputado para que se preservara su libertad, también implicaban desde el punto de vista jurídico un cierre dramático del proceso argumentativo. Es decir, el juez no debía hacer mayor cosa más que admitir y mostrar que estaba aplicando este principio y no desplegaba mayor actividad desde el punto de vista de la producción de derecho jurisprudencial. Es más, hablar de derecho jurisprudencial en sentido estricto en el marco de la jurisprudencia deductiva de la exégesis es muy aventurado. Recordemos que lo máximo que podemos hablar es de una doctrina probable consolidada a través de las altas cortes sobre un mismo punto de derecho o sobre una cadena lógica de pronunciamientos que pueden llegar a constituir jurisprudencia y jurisprudencia que puede ser tenida en cuenta por el resto de las autoridades judiciales, lamentablemente como un criterio judicial adicional. Nunca un precedente podría tener cabida en el mundo de la exégesis. Es totalmente ajeno. El precedente pertenece a la tradición anglosajona, mientras que el mundo de la exégesis pertenece a la tradición romano-germánica. Ahora, algo que debemos admitir y que es claro en todo el proceso de la exégesis es que es grave la subordinación que la exégesis promueve de el derecho. Es decir, vamos a entender que el derecho es la ley y que los únicos materiales jurídicos relevantes para resolver cualquier caso en sentido primordial son la ley, la voluntad legislativa. Es decir, el resto de los materiales jurídicos no van a tener importancia, no van a integrar un cúmulo normativo que ayude a resolver de manera integral los casos. Y esto es, desde el punto de vista jurídico, bastante limitativo y significa un drama para los intérpretes, para los litigantes, para los académicos y sin lugar a dudas para el juez. Ahora, otra problemática fundamental es que los derechos fundamentales, las libertades civiles, están subordinadas a la ley. Es decir, los derechos tendrán peso, realidad, ejecución en el marco de la ley, en tanto sean desarrollados legalmente. Mientras eso no sea así, como una característica propia también del Estado liberal clásico, del Estado mínimo, así fuera un Estado liberal de derecho, los derechos van a estar subordinados al desarrollo legal y eso es terrible porque va a atrasar demasiado el desarrollo social y el desarrollo y la interacción de los ciudadanos frente al Estado. Es decir, los ciudadanos siempre van a tener frente al Estado una relación meramente vertical, de petición de derechos. Y siempre se va a empezar a hablar en un lenguaje de que el Estado otorga prerrogativas, cuando debería ser en la inversa. El Estado existe por la defensa de los derechos de los ciudadanos. Es importante aclarar además que la Ley 153 de 1887, pese a que estábamos en el marco de la exégesis y en el marco de la tradición civilista que llegó a ocupar el derecho en Colombia, es decir, si hoy hablamos de la constitucionalización del derecho, en sentido contrario, estábamos hablando antes de la civilidad del derecho, no civilidad desde el punto de vista del entendimiento, sino civilidad desde el punto de vista de que el derecho civil copó todas las esferas de cualquier rama del derecho y particularmente de la interpretación. La Ley 153 de 1887 hizo que las libertades civiles se incorporaran en los capítulos iniciales del Código Civil. Y esto, al parecer, podría ser interpretado como algo que ayudaba más a la subordinación de los derechos frente a la ley. Pero desde el punto de vista de la historia del derecho, eso también puede ser interpretado como una manera de poner los derechos al nivel de la ley. Es decir, si incorporábamos los derechos en el Código Civil, que era la Biblia de la interpretación, que era la Biblia de las relaciones sociales y económicas, pues era dotar a los derechos de peso relevante, es decir, de peso para que pudieran intervenir en las distintas relaciones sociales. Sin embargo, de nada sirve tener excelentes instrumentos jurídicos. La Ley 153 desde el punto de vista
de la técnica legislativa es un excelente elemento. Desde el punto de vista de la interpretación es un excelente ejercicio y que incorporó los derechos en el Código Civil. Sin embargo, no vale de nada tener excelentes instrumentos como los que acabo de escribir si hay una poca cultura jurídica, si tenemos jueces poco preparados, si tenemos jueces que no tienen la suficiente instrucción para interpretar el material jurídico. Y también debemos entender desde un punto de vista problemático, como una cuestión que nos debemos formular, qué tan diciente podría ser la defensa de los derechos cuando el único material jurídico relevante era la ley, cuando los principios no podrían ser interpretados ni los principios tenían aplicación directa como se predica en el Estado social de derecho. Ahora, para finalizar, es importante aclarar que en nuestra cultura a la par también se ha generado una especie de rechazo hacia la exégesis y en parte justificada porque la exégesis demostró que es insuficiente para resolver muchos de los casos que afrontamos, muchos casos difíciles que superan incluso las consagraciones legales. Pero una de las cuestiones que caben resaltar es que ¿quién no estaría interesado si tuviéramos la capacidad de crear un sistema pleno, de crear un sistema que nos asegurara la seguridad jurídica, de crear un sistema que nos garantizara respuestas para todos los casos, que nos garantizara la idea de que el legislador de verdad es un legislador docto, prolijo, capaz? ¿Quién no lo tomaría? Seguramente todos lo tomaríamos. El problema de la exégesis es que quiso persistir a toda costa con su sistema, más allá de lo que la realidad le mostraba. Hoy sabemos que los retos de tener una constitución como el máximo parámetro de legalidad, como el máximo parámetro de constitucionalidad, hablar del derecho no solo como ley, sino derecho como principios, entender que el único material jurídico no es solo la ley, sino los principios, los valores, la jurisprudencia, el precedente constitucional y el precedente legal en general, hace que los retos de la interpretación sean mucho más grandes de lo que pudiera cubrir en sí mismo la exégesis. Sin embargo, este método deductivo sigue vigente en algunas naciones, sigue vigente incluso en muchas interpretaciones de nuestros jueces, lamentablemente, lo que también llama la atención sobre la calidad de las respuestas que le estamos brindando a alguno de los casos. Como lo mencionaba anteriormente, en Estados Unidos, la versión del deductivismo se acercó más a la idea de un textualismo, de un originalismo, es decir, a la idea de qué quisieron desarrollar los legisladores y los padres de la Constitución a la hora de otorgar las distintas normas. Todo en defecto de que el juez pueda hacer una interpretación libre. Bien, les agradezco.